Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Amén. Deuda saldada. Amén. Ese es el mensaje que quiero predicar. Deuda saldada. ¿Sabe? Y creo que somos muy conscientes que ninguno de nosotros teníamos la más remota posibilidad de alcanzar el favor de Dios. Ninguno de nosotros teníamos el cómo pagar por el rescate de nuestra alma. Porque como lo dice el escritor, la redención de su alma es de gran precio. Amén. Y no se podía lograr, dice el salmista en el Salmo 49. No se puede lograr por ningún precio. Amén. En el verso 8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. De ahí que él dice que los que se glorían o se jactan de sus riquezas, los que confían, dice el verso 9, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna, no había manera, no había forma, no había cómo, manera alguna, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención era de un precio muy alto y no teníamos la manera de hacerlo, pues todos estábamos en bancarrota. Por eso Job en el capítulo 25 y el verso 4 dice que ¿cómo se podría justificar el hombre para con Dios? ¿Y cómo podría ser limpio el nacido de mujer? Job capítulo 25, versículo 4 dice: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el nacido de mujer? Si aquí que ni la luna ni las estrellas son limpias delante de él. Cuanto menos el hombre, dice, que es un gusano, y el hijo del hombre gusano también. Amén. O sea, no había manera, no había forma en que el hombre pudiera alcanzar el favor, alcanzar esa bondad o poderse justificar delante del Señor. Jeremías, en el capítulo 2 de Jeremías, el versículo 22 también lo expresa. Y Jeremías dice: aunque te laves con lejía, o lo dice el Señor, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Amén. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza o sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No había manera, no había forma. El escritor dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es en él el ordenar sus pasos. Oiga, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es en él el ordenar sus pasos. Mismo Jeremías está diciendo: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿Acaso el leopardo puede cambiar sus manchas? Dice: de esa misma manera ustedes podrán hacer lo bueno estando habituados al mal. No había manera.
No había forma, no había cómo, porque sencillamente todos nosotros habíamos sido vendidos al pecado. Todos nosotros habíamos sido entregados al pecado. Amén. Todos. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte traspasó a todos los hombres, por cuanto todos, dice el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. Todos en la misma condición. No había un hombre que se levantara. Por eso es que el escritor por el Espíritu dice que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos. Y la paga del pecado, la muerte. Amén, la condenación. Todos, dice Romanos, el apóstol Pablo describiéndole a los romanos en el capítulo 3, el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermanos, todos. Es más, nuestro estado, nuestra condición no era la mejor, era la más lamentable. Desde la cabeza hasta los pies, y desde los pies hasta la coronilla, dice Isaías en el capítulo 1, el verso 5: no había en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Amén. Amén. Esa era nuestra condición. Y dice: todas nuestras ciudades estaban asoladas. Verso 6 o 7. Mire lo que dice: ¿por qué queréis? Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraño. Verso 8. Y queda la hija de Sión. Pero hermanos, nuestra condición era esa. Nuestro estado lamentable, triste, sin esperanza, una desolación por completo. Amén. No había manera, no había forma, no había cómo. El verso 2 del capítulo 1 dice: oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Amén. Esa era la condición nuestra. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y habla de Israel, pero la condición del hombre era similar de todo el género humano. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Sabe? Nuestra habitación era que estábamos asentados en tiniebla y sombra de muerte. Esa era nuestra habitación. Asentados, hermanos, en tinieblas y sombra de muerte. Las tinieblas y la sombra de muerte estaban por encima de nosotros. Amén. Estábamos presos por el diablo. La Biblia dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Estábamos cautivos, reitero, sin esperanza, sin manera, sin forma. El hombre podría hacer lo que quisiera hacer, los bienes que quisiera hacer, las mejores obras. Y esas buenas obras de nosotros delante de Dios no servían. ¿Sabe qué dice el escritor? Eran como trapos de inmundicia. Lo mejorcito de nosotros. Amén. Era como trapos de inmundicia. Por eso es que el escritor Isaías
conociendo el estado del hombre. En el capítulo 49, creo que es de Isaías, el versículo 23, hay una pregunta que se hace y es: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Hay una pregunta. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Era la pregunta. ¿Será que algún día habrá una liberación? ¿Será que algún día habrá una forma de salir de esta condición? ¿Será que algún día? Porque el cautivo éramos nosotros, el botín éramos nosotros, y el tirano y el verdugo era el diablo, hermanos, que nos tenía esclavizados, que nos había puesto un yugo de esclavitud, del pecado, agobiados. Amén. Pero ¿sabe cuál es la respuesta para Isaías? En el verso 25, pero así dice Jehová. Oiga, ciertamente, qué bonito eso, ¿cierto? Ciertamente el cautivo será rescatado. O sea, Isaías, téngalo por seguro que el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, dice, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Oiga, ahí se prende como una luz de esperanza. Isaías hace la pregunta y viene la respuesta. Oiga, Isaías, estélo por seguro, Isaías, que el cautivo va a ser rescatado, aleluya, y el botín va a ser arrebatado, gloria a Dios, y tu pleito yo lo voy a defender. Oiga, Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento quien habló muchas veces de esta gracia que se iba a manifestar para el ser humano. Se habla de Isaías como uno de los evangelios, o de los evangelistas más bien, del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 35 Isaías, por el Espíritu, declara una palabra profética: se alegrará el desierto y la soledad, el yelmo se gozará y florecerá como la rosa, dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y el verso 3 dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decía a los de corazón apocados: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Oiga, hermanos, escuche esto. Yo no tenía esperanza. Ninguno teníamos esperanza. Ninguno teníamos posibilidad. No había manera de acercarnos a Dios, pues estábamos bajo tinieblas y bajo sombra de muerte. Las tinieblas estaban por encima de nosotros y la sombra de muerte estaba por encima de nosotros, porque nosotros estábamos asentados. Siempre he dicho aquí, cuando se habla de que algo está aquí en la parte más baja, las tinieblas estaban cubriéndonos y no había manera de levantarnos, no había forma de salir de esa condición bajo tinieblas, bajo oscuridad, bajo pecado. Por eso caíamos y fracasábamos y íbamos de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, de miseria en miseria. Estábamos muertos en delitos y pecados. Además de eso, para añadirle a eso, Dios habitando en la altura y la santidad, Dios habitando en luz inaccesible, no se podía ceder.
Había una luz que Él resplandece, que sabe decir que no se puede penetrar en luz inaccesible. No había manera, no había forma. Pero qué hermoso este Dios. Y siempre digo, ¿cómo nos ama Dios a nosotros? Carlitos, ¿cómo nos ama Dios? ¿De qué manera nos ama Dios? Razón dijo el salmista que alcanzaba a interpretar ese amor de Dios. Razón dijo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas, pienso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Si lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra. El salmista decía: pero ¿qué es el hombre? Estando en esa condición, en ese estado, hermano, y qué bueno que Dios haya pensado en nosotros. Qué bueno que Dios haya pensado. Oh, el Salmo 102, el verso 18 dice algo tan poderoso. Me gusta esa inspiración que tiene el salmista cuando dice: se escribirá esto para las generaciones venideras, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. ¿Y por qué? Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. ¿Y para qué? Para oír el gemido de los presos. Oiga, se escribirá esto para las generaciones venideras, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Y la razón es porque miró desde lo alto de su santuario. Hermanos, Jehová miró desde los cielos. Los reyes jamás agachaban su rostro, jamás agachaban su mirada. Todo el mundo tenía que levantar la mirada y mirar a los reyes, y ellos erguidos. Pero nuestro rey es diferente a todos. Este es Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando se trata del hombre, Él tiene compasión, conmiseración, misericordia, y mira al hombre. Aleluya. Y escucha esto. Dice que miró desde los cielos, desde lo alto, desde su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír. Oiga, el gemido de los que no se oyen, de los presos. ¿Quién quiere oír a un preso? Si están pagando una condena por sus actos, como dijo aquel hombre en la cruz, a la verdad nuestros hechos nos tienen aquí. ¿Quién quiere oír un preso? ¿Quién quiere oír a un sentenciado a muerte? Pero hay uno que sí quiso oír a estos presos y a estos sentenciados a muerte, y no cualquiera, el Rey de reyes y el Señor de los señores. ¿Alguien lo puede aplaudir en esta noche? ¿Alguien puede adorar? Para oír el gemido de los presos y para soltar a los sentenciados a muerte. Estábamos sentenciados, destituidos, condenados. Pero sabe Isaías también por el Espíritu, en el capítulo 9 de Isaías dice: no habrá más siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
tal como vino por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar o de aquel lado, dice, del Jordán, en Galilea de los gentiles. Escucha esto: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Oiga, luz resplandeció sobre ellos. Nosotros que no teníamos esperanza, resplandeció luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz resplandeció sobre nosotros? Salmos 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz. Salmo 27, por favor. Jehová es mi luz. Ese que era la luz del salmista, ese que era el salvador del salmista, ese que era la luz de la vida, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Sabe? Yo he dicho, hermanos, Dios viéndonos en esas tinieblas, viéndolo a usted. Yo a veces digo, a nosotros se nos olvida muchas veces lo que Dios ha hecho. Porque cuando yo entiendo lo que Cristo ha hecho, el día que yo salí de la cárcel, me acuerdo que me dijeron a las 4 de la tarde, fue el secretario del juzgado y me estaba leyendo un expediente larguísimo y comenzó a leerlo. Y yo le dije, venga, no lea más, dígame si me quedo o me voy, y si me quedo cuánto tiempo, y si me voy también de una vez. Pero me está leyendo todo lo que yo sé, pero dígamelo por favor. Y me dijo listo, adelantó, pero me toca, dijo, y adelantó y dijo, queda en libertad. Yo me acuerdo que me llamaron, te está llamando el secretario afuera, y salí por unas puertas, iba saliendo, el guardián iba al lado, iba saliendo, se iban abriendo puertas, y llegué a como una sala antes de las puertas, 2 o 3 puertas hacia la calle, y él me dijo, quedas en libertad. Y me dijo, el guardián dijo, ¿vas a volver allá a sacar algo? Le dije, no, que se quede todo allá. Que se quede la ropa, que se queden cobijas, que se quede útiles de aseo, los que se quede, que lo cojan los que quieran allá. Yo me quedo aquí, me puedo quedar aquí. Yo no quiero volver más allá, me puedo. Y me acuerdo que sí, pero hay que contar a todos los presos. Y ya ahí sí, cuando se haya contado todo y estén ya en sus dormitorios, ahora sí puede salir. Y a las 5 contaban, o los hacían entrar y contaron. Yo me quedé 1 hora ahí esperando, la hora más larga de mi vida, esperando. Cuando llegó el momento donde los contaron a todos, ya está todo listo, reseñado de todo, voy saliendo y se abren las puertas. Yo no lo creía, el corazón se me iba a brotar de alegría. Hermano, salí. Me acuerdo que salí afuera a mirar ahí en Tuluá, para arriba, allá la calle, allá, miré allá. Era un sueño que yo estuviera afuera. Saltaba, yo me fui por la carrilera saltando y me reía y lloraba y me reía, contento, con algo en el corazón. Si eso era una cárcel física, cuánto no más de esa cárcel espiritual en la que estábamos nosotros, hermano. No vamos a... Hay gente que dice, ¿ustedes por qué hacen tanta bulla? ¿Ustedes por qué gritan? ¿Por qué saltan? ¿Por qué tanta emoción? ¿Cómo no? Nos vamos a emocionar con este Dios y con esta salvación, hermano. ¿Alguien lo puede aplaudir en esta hora?
¿Sabes? A esa cárcel fue un secretario de un juzgado. Pero a nosotros, Él nos mandó un secretario. Él nos mandó un segundo. Él mismo. Yo mismo voy a ir y voy a defender su causa. Y se quitó sus vestidos y se colocó su traje de defensor, de abogado. Y vino, descendió. Uy, hay un salmo. Una palabra que declara Isaías. Yo siento su gloria en esta noche, en este lugar. Yo siento su presencia aquí. Y sé que el Señor va a hacer cosas grandes. Isaías en el capítulo 64 dice: oh, si rompieran los cielos, o si rompieses los cielos y descendieras, oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu reprensión se oscureciesen los montes, como fuego abrasador de condiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hicieses por el que en Él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Pero sabe que descendiera. Pues eso fue lo que hizo. Se colocó un vestido, un velo de carne, y dijo: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, yo también voy a participar de lo mismo. Ellos no tienen quien saque la cara. Yo voy a sacar la cara por ellos. Ellos no tienen quien se ponga en la brecha a favor de ellos. Yo me voy a poner a favor de ellos. Y traspasó las tinieblas y llegó hasta el fondo donde estábamos nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para abrirnos la puerta de la cárcel y declarar libertad para nosotros los cautivos. ¿Alguien lo puede adorar en esta hora? Te voy a decir algo. La expresión más hermosa que hay en la Biblia es esa de San Juan 19:30. Fue un grito, no de miedo, no de frustración, no de fracaso, como algunos se atrevió a decir que era el fracaso más grande de Dios. No, fue el rugido del león de la tribu de Judá,
allá en la cruz del Calvario, rugió y exclamó un grito de victoria: consumado es, la obra está saldada, he pagado la deuda. Fuerte ese aplauso, fuerte esa alabanza, fuerte, 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 fuerte. ¿Sabes? Te voy a decir esto. Voy a adelantar un poquito, porque quiero llegar a algo. Yo no podía pagar. Yo no podía ser libre por mis fuerzas. Había un verdugo que me tenía bien asegurado, que la Biblia le llama al hombre fuerte, que estaba bien armado y tenía a todos los de ahí bien asegurados. Pero llegó uno más fuerte y lo venció. Amén. Y le quitó las armas. ¿Y sabe quién es el más fuerte? El Dios de esta iglesia. El hombre fuerte era el diablo y tenía las armas. El pecado era un arma, la muerte era otra arma, el sepulcro era otra arma. Amén. Y tenía al hombre cautivo con el pecado. El pecado nos había mordido y había llegado y nos había infectado, y la muerte venía y nos abrazaba, aleluya, y nos llevaba al sepulcro, y allí nos sometía y éramos llevados a la muerte, a la esclavitud, a la condenación y a la perdición por completo. Y se había liado con el mundo, hermano, y el mundo también, amén, estaba ahí entre esas armas que tenía. Pero llegó el más fuerte. Sin parecer, sin hermosura, sin atractivo, como raíz de tierra seca, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Pero estaba aquí metido el creador del mundo, librando una batalla por todos nosotros, pagando el precio de nuestra redención. Ellos están en bancarrota, ellos están esclavizados, ellos están cautivos, ellos están contaminados por el pecado. Pero viene Cristo. Viene Cristo, nacido de mujer, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y sabes algo, tentado en todo, sin pecado. ¿Sí o no? Vino Cristo, se enfrentó al mundo. Todo esto te doy si postrado me adoras. Solo al Señor tu Dios adorarás. De Él es todas las cosas. Venció al mundo, venció al pecado. Oiga, venció a los demonios. Filipenses capítulo 2, creo que eso, Colosenses, perdón, capítulo 2, versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Mira lo que dice el verso que sigue, verso 10. Por tanto nadie os juzga. Pero ¿sabe qué dice? Anuló el acta, creo que es el anterior, de los decretos. Anulando el acta de los decretos que nos era contrario a nosotros, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre él. Venció al diablo. Le aplastó la cabeza a los demonios. Escucha esto. Le había dicho a la muerte a través del profeta: dígale a la muerte, dígale que yo seré su muerte, y dígale al sepulcro que yo seré su destrucción. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Sabe qué le dice? De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vida. Y se lo llevó al Calvario a todos. Es que en el Calvario Cristo llevó, hermanos, la maldición. Al Calvario Jesús llevó, hermanos, las enfermedades. Al Calvario Jesús llevó la muerte. Al Calvario Jesús llevó, hermanos, el pecado. Se hizo pecado. Se hizo maldito. Siendo bendito, se hizo maldito, llevando la maldición nuestra. Se hizo siendo santo, porque el único santo, solo tú eres santo. Se hizo pecado. Y allá llevó. Y exclamó esta exclamación: consumado es. Oiga, estaba leyendo en griego esta expresión, esta palabra es tetelestai. Tetelestais es una palabra contadora, de contabilidad, que usan los contadores, que tiene un significado y es pagado por completo. Oiga, pagado por completo, deuda saldada, obra terminada. Quiero decirle que la deuda que nosotros teníamos, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Cristo saldó la deuda. Todos teníamos una cuentica, aleluya, pero Cristo llegó y le colocó una X. Yo pago, yo cancelo. Ellos son libres, no tienen deuda, están libres. Oiga, no deben nada. Le voy a decir algo. Yo no tenía cómo pagar. Yo no tenía cómo liberarme del pecado. Yo no tenía cómo salir de esa cárcel. Pero llegó Cristo y pagó. Llegó Cristo y le quitó las llaves al enemigo de nuestras almas. Sometió a aquel que nos tenía secuestrado. Lo sometió, lo venció, lo hizo su esclavo. Porque si alguien es vencido por otro, se vuelve esclavo del que lo venció, sea de la justicia para vida o de la injusticia para muerte. Pues mi Cristo venció al diablo. El diablo es un esclavo de mi Cristo. Venció a los demonios, venció al mundo.
Y escúchame esto, porque lo que quiere decirles es esto. Todo el paquetico completo pagó la deuda, nos libró, nos rescató, o sea, toda la deuda la pagó y nos entrega la boleta de libertad. Nos entrega la factura con un sello. Escuche, con un sello. Tetelestai, consumado es. Ese sello que le colocan a usted cuando va y ahí está la factura, pero sin ese sello tú la debes todavía. Pero viene el Señor y coge y paga todo, y Él coge el sello y dice: ¡pah! Consumado es. Pagada la deuda, están libres de deuda, no deben nada. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La deuda está saldada, tú eres salvo. Te voy a decir esto: la salvación no es algo que yo gane para mí. La salvación es algo que Cristo ganó para mí. Yo no trabajo para alcanzar la salvación o para ganar la salvación. Se equivocan los que dicen que esto hay que alcanzarlo, ganarlo. No, la salvación es para disfrutarla. La salvación es un regalo de Dios para que tú y yo la disfrutemos. Yo no estoy en este culto buscando alcanzar salvación. Yo estoy en este culto disfrutando la salvación de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, por favor. Mire lo que dice Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escucha esto: por gracia, verso que sigue, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El verso que sigue: porque por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el regalo de Dios. Esto no es de vosotros, pues es el regalo de Dios. A ver, los que hemos recibido este regalo, colóquense de pie y dale un aplauso a Jesús el Señor. Romanos 8:28.
Y les voy a decir por qué les he dicho todo esto. De esta manera, así rapidito. Vea, le voy a decir algo. Escúcheme lo que le voy a decir en esta mañana, en esta noche. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Bueno, el capítulo 2 de Hebreos, el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El verso 6, el verso 16. Acerquémonos pues. ¿Tú sabes qué sucedió cuando Jesús dijo consumado es? Pagada la deuda. ¿Sabe qué sucedió? El velo se rasgó de arriba a abajo. Donde estaba la gloria de Dios, donde estaba la presencia de Dios, la chequina, donde el hombre no podía entrar, acercarse, era imposibilitado. Solo un hombre, y eso el sumo sacerdote, y por suerte podía entrar, y eso si la suerte caía, y llevaba sangre por él y llevaba sangre por el pueblo, y si era acepto ese sacrificio, él danzaba en la gloria de Dios, y si no, todo era un silencio y jálelo porque murió. Pero ahora Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, con su sangre propia entró, no a ese velo terrenal, sino a ese celestial. No con sangre de toros y de machos, sino con su propia sangre. Dijo: consumado es. Se rasga el velo, dice: todos pueden entrar a la presencia de Dios. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y escucha esto, capítulo 10. Dice el verso 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de malas conciencias y lavando los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Le voy a decir algo. Hoy le dije a una hermana:
Pastor, es que ese día no vengo, es que he tenido pruebas, he tenido luchas, he tenido dificultades, he tenido desánimo, he tenido momentos difíciles. Ahí es donde más hay que venir. Se colocó dura la situación, vente aquí al altar. Se puso duro la situación, ven a buscar del que tiene misericordia, del que puede resolver todos nuestros problemas. Escúchame esto. El diablo quiere que tú te alejes, porque si hay algo que nos hace vulnerables es estar lejos de nuestro gran pastor. Una oveja lejos de su pastor es una oveja vulnerable. El enemigo, que es un lobo, quiere venir a hacerle daño, quiere venir a dañarla. No. Esa ovejita, cuando está enfermita, cuando tiene algún problema, acérquese al pastor. Acércate a tu pastor Jesucristo y Él va a hacer milagros. Él te va a guardar, Él te va a sanar, Él te va a ayudar, Él te va a colocar ese aceite, Él va a echar ese aceite fresco sobre tu vida. Y escúchame esto, Romanos 8:28. Escucha esto, 8:28 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que quiero decirles. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escucha, porque a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El verso que sigue, escucha esto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La deuda impagable, Cristo la pagó. Lo imposible para hacerse, Cristo lo hizo posible. Lo inalcanzable, Cristo nos lo acercó para que lo tomáramos. Es más, lo tomó por nosotros y nos lo entregó. Escucha esto esta noche. Si Él hizo todas esas cosas, que se entregó a sí mismo, ¿cómo no va a ayudarte? ¿Cómo no te va a sanar? ¿Cómo no te va a prosperar? ¿Cómo no te va a levantar? ¿Cómo no te va a ayudar a bendecir, a salvar, a guardar? Venga, mi hermano, Cristo es todo en todo y Él está aquí. Lo que tú tienes es que con esa confianza y seguridad, acércate. Hay gente que le dice, no, ¿yo qué me voy a acercar? Si es que yo soy esto. Venga, párate un momentico, detente. Cristo pagó la deuda. Cristo te hizo libre, Cristo te santificó, Cristo te dignificó. El único digno es Él y se juntó a tu vida y te dio dignidad. El único santo es Él y se acercó a tu vida y compartió su santidad. El único perfecto es Él y se acercó y compartió de su perfección. Alguien necesita un milagro en esta noche. Alguien necesita un milagro. Yo quiero invitarle que venga a este altar, porque voy a orar por ti. Salga de allá y venga.
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también? Juntamente con Él, también con Él todas las cosas. Le voy a decir así. Pongamos una cifra, una deuda, una cifra impagable. No sé, 500,000 billones de pesos. Billones, 500,000 billones. No teníamos cómo pagarla. Y Él la pagó. Por eso, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos. Robin, Él la pagó. Pago eso. No hay nada, lo pago. Ahora tú vienes y le dices: Señor, necesito 1,000 pesitos. Necesito 5,000. Necesito 100,000 pesitos. El que te pagó 500,000 billones no te va a regalar 1,000 o 100,000 o 200. No. El que te pagó lo impensable, lo impagable, lo que los ceros ahí eran infinitos, lo que no se podía pagar, Él lo pagó. El que derramó su preciosa sangre por ti no te va a seguir ayudando. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por medio de su sangre, ¿cuánto no más siendo ahora sus hijos, por Él seremos salvos? Venga, le estoy hablando a su pueblo, le estoy hablando a esta iglesia, le estoy hablando a estos hijos de Dios. ¿Cuál es tu queja? ¿Qué te aqueja? ¿Qué te angustia? ¿Qué te entristece? Si aquí está Jesús, aquí está el Señor. Mi orgullo me sacó del jardín